es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios me le bendiga a todos mis hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana. Gloria al Señor. Amigos que nos visitan, los hermanos que nos encontramos cada semana acá para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Bendecimos también a los amigos y hermanos que nos ven a través de este canal de internet. Una bendición grande, que el Señor les bendiga cada día. Vamos a orarle al Señor y vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Vamos a estar, le invito a que se coloque un minuto más sobre sus pies y vamos a orarle al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Poderoso es el Señor. Vamos a orarle a nuestro Dios. Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Gracias por este momento, por esta mañana que nos permite reunirnos para darte alabanza, para darte adoración, para darte exaltación. A ti te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Toma el control de cada pensamiento, toma el control de cada vida, cada pensamiento, cada emoción, Señor. Te la entregamos en este momento para que nos hables, nos ministres. Abra, Dios mío, Señor, nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos y amigos, dándole un gloria al Señor, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, qué bendición estar en esta mañana reunidos, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Como dije hace un momento, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Aquí vienen a escuchar palabra de Dios, ministración del Señor, para que el Señor dirija cada una de sus vidas y que cada corazón se disponga para escuchar la palabra de Dios. Hemos estado acá, los niños cantando a sus padres, a cada uno de los padres, en este especial de niños. Y vemos, como dice la palabra del Señor, y es el tema de esta mañana, dice el Señor, que debemos hacernos como niños para entrar en el reino de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Voy a hacerles un anuncio antes de que se me olvide. El próximo 20 de julio, es un domingo, el 20 de julio vamos a tener una integración, un retiro. O sea que es un domingo, o sea que no vamos a tener el servicio en este lugar, sino lo vamos a tener aquí en una finca donde vamos todos los años. Y ahí pasamos todo el día hasta la tarde, compartimos, recibimos la palabra, administración de la palabra en la mañana y en la tarde integración. Así que están todos cordialmente invitados, gloria al Señor. Es un día de familia en el cual pasamos reunidos. Así que los que quieran asistir, nos vayan a acompañar, nos informan al final para saber el número de personas que vamos a estar en la finca y sé que va a ser un día de gran bendición, gloria al Señor. Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Es un versículo bastante conocido, vamos a explicarlo, vamos a profundizar en esta porción de la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Gloria al Señor, vamos a estarlo leyendo del versículo 1 hasta el versículo 13, vamos a leerlo. Gloria al Señor. Y el tema de hoy se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Dice 3:1. Juan 3:1 dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo,
Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Gloria a Dios. Bueno, vamos, ahí estamos, o hemos leído la conversación y el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesucristo. O sea, Nicodemo tuvo un encuentro personal aquel día o aquella noche con Jesucristo. Vamos a entrar en contexto. ¿Esto cuándo ocurrió? Esto ocurrió en el principio del ministerio del Señor Jesucristo. O sea que empezando el ministerio del Señor Jesucristo, Nicodemo tuvo ese encuentro con Jesucristo, hablaron, el Señor le habla del nuevo nacimiento y Nicodemo no entiende. ¿Quién era Nicodemo? Un líder religioso de los fariseos. Pero Nicodemo era un maestro de la palabra, era un conocedor de la palabra. Y por eso el Señor le dice, tú siendo maestro, ¿no entiendes estas cosas? Entonces Nicodemo era una persona principal de los judíos, era un hombre que pertenecía al Sanedrín, o sea, a las 70 personas que conformaban el Sanedrín. O sea, era un hombre bastante importante, bastante conocedor de la palabra, con buen conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de todo lo que era la Torá del Antiguo Testamento. Tenía un buen conocimiento. Pero el Señor, ¿qué le dice? Tú siendo maestro, ¿no sabe de qué le estoy hablando? Y también, ¿qué le dice? Si usted no entiende las cosas terrenales, ¿cómo entenderá las cosas celestiales? Entonces vemos que vemos la conversación que tuvo Nicodemo con Jesucristo. Nicodemo fue de noche a hablar con el Señor. Algunos dicen fue de noche porque le quedó más tiempo y Jesucristo en el día estaba muy ocupado, entonces buscó la noche para hablar tranquilamente. Otros dicen Nicodemo fue de noche porque le dio pena. ¿En qué sentido? En que él era un maestro y la gente y el pueblo judío lo reconocía como un maestro, y él como maestro ir a preguntarle a Jesucristo qué era lo que había querido decir. O sea, como que siendo un hombre, porque estaba en un cargo muy importante, pertenecía al Sanedrín. ¿Y qué estaba ocurriendo? Que Nicodemo estaba siguiendo detalle a detalle lo que estaba ocurriendo con la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque le habla de los milagros y le dice, usted hace
milagros, y eso me hace entender de que Dios está contigo. O sea que lo estaba siguiendo y estaba analizando cada detalle de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, iniciando su ministerio. Pero también nos podemos dar cuenta de que Nicodemo, a partir de ese momento, fue tocado, a partir de ese momento, tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y de ahí, a partir de ese momento, lo siguió los 3 años de ministerio. Lo siguió en todo su ministerio hasta la muerte. Tal vez ocultamente, tal vez secretamente, siendo su discípulo. ¿Y por qué digo que lo siguió durante todo el ministerio? Porque Nicodemo, ahora al final lo vamos a ver más adelante, Nicodemo fue uno de los que acompañó a José de Arimatea a reclamar el cuerpo de Jesucristo para ungirlo. O sea, él estuvo ahí todo el tiempo, hasta el final, y él fue de los que fueron a pedirle permiso a Pilatos para reclamar el cuerpo de Jesucristo. Entonces, ¿qué me habla de esto? De que esa conversación que tuvieron aquel día o aquella noche lo tocó, lo marcó. Y él empezó a ver cosas de que antes no conocía, no sabía. Nicodemo era un hombre muy estudiado, con muchos títulos, con mucha teoría, pero no conocía al Salvador, pero no conocía a Jesucristo. Y por eso Jesucristo, en otras palabras, le dice: usted tiene mucho conocimiento, y ese conocimiento humano, pero ese conocimiento no le alcanza para entrar al reino de los cielos. No le alcanza, tiene mucho conocimiento. Y eso es lo que quiero hablarles en esta mañana, de que nosotros podemos tener conocimiento de la palabra del Señor, pero necesitamos tener revelación de la palabra del Señor, y tenemos que permitir que el Espíritu Santo y que el Señor abra el corazón para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y seamos tocados, transformados, y empecemos a entender cosas que no entendamos. Y eso ¿cómo se logra? Cuando permitimos que el Señor empiece a trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nuestro corazón se abra para el Señor y nuestra mente se abra para el Señor. Recibir al Señor, recibirlo en nuestro corazón. Por eso la palabra del Señor dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Leía una historia en estos días, y esa historia fue que a un maestro chino le dijeron, alguien le entregó un Nuevo Testamento y le dijo: léalo. Y se lo entrego a usted porque sé que usted ha leído todos los libros sagrados que hay, que existen, usted los ha leído. Pero ahora le falta que lea la Biblia, pero que lea el Nuevo Testamento, y se lo entregó. Y al poco tiempo regresó y habló con el maestro y le dijo: ¿lo leyó? Y le dijo: claro que sí, lo leí. Y le dijo: ¿y cómo le pareció? Dijo: me impactó algo. Dijo este hombre: me impactó algo. No me impactó tanto. Dijo: hay cosas, diferentes cosas me impactaron. Que nació de una virgen, que murió y resucitó. Dijo: pero me impactó algo. Por encima de eso me impactó algo, y lo encontré en Efesios capítulo 2. Y eso que me impactó es que lo que dice ese Nuevo Testamento, dice que el Dios de los que creen en ese Nuevo Testamento y le reciben, Dios mora en ellos a través del Espíritu Santo. Y él dijo: es el único libro en el cual yo encuentro que el Dios que habla y el Dios que se predica vive dentro de los que lo reciben. Son templos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y eso somos nosotros,
templos del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Estas son palabras profundas, porque si nosotros entendiéramos la magnitud de lo que dice Efesios 2, capítulo 19 en adelante, el Señor nos dice que Él mora en nosotros y que el Espíritu Santo, que nosotros somos templos del Espíritu Santo, y como somos templos del Espíritu Santo, debemos vivir para el Señor, debemos vivir en santidad, debemos guardar este cuerpo, porque es donde mora nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Somos morada del Señor acá en la tierra. A donde quiera que nosotros vayamos, el Espíritu Santo nos va dirigiendo. El Espíritu Santo nos guía. Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que comenzar a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es el nuevo nacimiento, comenzar a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y debemos nosotros aprender a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Yo quiero que veamos Efesios capítulo 4, versículos 23 y 24. Así que Nicodemo necesitaba tener una experiencia personal con Dios. Y Nicodemo reconoció a Jesucristo como un maestro, pero no lo reconoció como Dios. No lo reconoció como su Salvador. ¿Y por qué no lo reconoció? Porque Nicodemo no había nacido de nuevo. Y entonces Nicodemo le pregunta a Jesús, o sea que necesito volver al vientre de mi madre y volver a nacer. Y si eso pudiera volver a ocurrir, ¿qué sucedería? Que volvería a nacer en la carne. Y de eso no se trataba, de eso no era lo que le estaba hablando Jesucristo. Jesucristo le decía, debe nacer en el Espíritu. Porque lo que es carne, carne es. Pero lo que es espíritu, espíritu es. Y lo hace, y hace una comparación con el viento. Y le dice el viento, y usted ni sabe de dónde viene el viento, ni a dónde va. Así es nacer en el Espíritu. Y dice acá, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué sucede cuando nacemos de nuevo? Nuestros pensamientos son renovados. Y el 24 dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Gloria al Señor. O sea, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Gloria al Señor. Así que, y es importante conocer de la palabra del Señor, pero más que conocer es abrirle el corazón al Señor. Es disponer nuestras vidas, disponer nuestros corazones. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 1, versículo 20. Mateo 1:20. Y bueno, aquí nos habla, dice, mientras consideraba esa posibilidad, el ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo al ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva adentro fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió? Que, conocemos la historia, Adán y Eva, del pecado que tuvieron, y ese pecado, su ADN fue contaminado, o sea, ese ADN del Padre fue contaminado, y a partir de ahí, todos los hijos que empezaron a nacer, nacían físicamente, vivían, pero el espíritu estaba muerto. Eso es lo que se llama o muerte espiritual. Nosotros vemos mucha gente, todos los días, pero
muchas personas por no conocer, por no tener ese nuevo nacimiento, pues espiritualmente están muertos. No se alimentan espiritualmente, no se alimentan de la palabra, no alimentan el espíritu. Y entonces esto es lo que me habla de que Jesucristo nunca tuvo pecado porque no fue engendrado en la carne, fue engendrado y fue concebido por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la genética, cuando hablamos del ADN, ¿de qué estamos hablando? De que, bueno, las familias, en la genética, el ADN, cuando está el ADN en la familia, pues nos parecemos, ¿no? Las familias se parecen los hijos a los padres, tanto físicamente como su forma de hablar o forma de hablar o de pensar. ¿Por qué? Porque hay un ADN. Y por eso leíamos hace un momento de que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y necesitamos nosotros conocerle cada día más al Señor, conocer más. O sea, ¿qué es el nuevo nacimiento? Nacer en el Espíritu, nacer, que nuestra genética espiritual seamos engendrados por el Padre. Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que vamos a estar viendo Juan capítulo 8, versículo 44. Cuando el Señor Jesucristo les habla a los fariseos y les habla de genética, les habla del ADN. ¿Y qué les dijo? Les dijo lo siguiente: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Oigan, unas palabras bastante duras, ¿no? Pero el Señor les habló de frente y les dijo la verdad y les estaba diciendo de quién eran hijos. ¿Por qué? Por sus frutos y porque dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Cuando habla acá y dice que son hijos de su padre, en la palabra griega se refiere a genetón, y genetón me habla de genética, de ADN. Por eso les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y eso lo vemos nosotros constantemente. Y ese es el mundo espiritual. Mire, les comparto algo de hoy, de hace unos minutos. Mientras los niños se preparaban acá para cantar, se preparaban aquí para cantar y estaban ensayando, pues pasó una persona acá y se quedó mirando. Y yo sí vi que esta persona hablaba con la hermana Nora y pues a mí me causó curiosidad porque yo lo vi, yo estaba acá, estaba sentado y lo vi por el televisor, vi el reflejo y volteé a mirar y cuando me paré ya iba camino, ya se había ido para allá. En conclusión, ¿qué sucedió? Que el hombre vino acá a hablar y como vio a los niños cantando y que estamos preparándonos para exaltar y glorificar a nuestro Dios, primeramente a nuestro Padre celestial, pues se paró a decir un poco de vulgaridades y decir, eso no es nada, eso, ustedes qué hacen ahí y hablar y uno dice, oiga, pero ¿esto de dónde salió? Enviado de Satanás, lo que estamos leyendo hace un momento, de vuestro padre el diablo, mentiroso. Y eso que nos habla de que hay un mundo espiritual y que estamos adorando a nuestro Dios y que el enemigo no le gusta y que a Satanás no le gusta que nosotros le adoremos y que nosotros levantemos nuestras manos. El solo hecho de nosotros adorar y levantar nuestras manos ofendemos a mucha gente, pero es inevitable porque es necesario adorar a nuestro Dios, obedecer a nuestro Dios por encima de las demás cosas. Entonces,
Esto nos habla de un mundo espiritual, y un mundo espiritual que se está moviendo, y por eso nosotros debemos seguir agradando y obedeciendo a nuestro Dios. Bueno, un nacimiento es que un ser vivo, un ser humano, un animal, una planta, nazca y salga al mundo exterior. Pero en el mundo espiritual es diferente. Gloria al Señor, es diferente. Y el Señor, y debemos entender y discernir las cosas espirituales en el espíritu. Y por eso muchas personas no entienden, porque quieren discernir lo espiritual en la carne. Quieren discernir en lo espiritual con sus ojos físicos o carnales. Y entonces uno dice, siento, el Señor me habló, el Señor me dijo, mire lo que dice este versículo, mire lo que dice esta promesa. Y la otra persona dice, pues yo no veo nada, yo sencillamente veo unas palabras que alguien escribió, pero no le veo ningún significado, algo así extraordinario. Y es cuando nosotros leemos, alguien decía que el único libro, cuando lo leemos, su autor está presente, que es la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Y por qué está presente? Porque cuando lo leemos, en nuestro espíritu sentimos que eso es para nosotros, sentimos que nos fortalece, sentimos que el Señor nos habla, sentimos que el Señor nos está dando una dirección, que el Señor nos está dando una respuesta, que el Señor nos está abriendo el entendimiento, nos está abriendo el corazón, y eso es el Espíritu Santo presente cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. El Señor nos ha dejado su palabra. El Señor nos ha dejado su palabra. Y tenemos que entenderla y discernirla. O sea, el Señor nos está diciendo todo lo que ocurre desde el principio hasta el final en la vida del ser humano. ¿Qué tiene el Señor preparado? ¿Cómo debemos buscarlo? ¿Cómo nosotros debemos tener ese encuentro con el Señor, ese nuevo nacimiento? ¿Cómo el Señor nos habla? Todo eso lo dice la palabra del Señor. Y dice Tercera de Juan 1:11. Primera de Juan 5:18. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. El enemigo no nos puede tocar. Gloria a Dios. Y vamos a leer también, hoy es un día, y si alguien quiere leer este versículo, Romanos 8 del 1 al 4. Si alguien quiere leer este versículo y quiere compartirnos la palabra del Señor, así que le escuchamos, en el cual estos primeros capítulos o versículos del capítulo 8 nos hablan sobre el pecado y la carne. Así que, bueno, vamos a leerlo acá. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Ahí terminó el dominio del pecado sobre nosotros, sobre todo aquel que quiere aceptarlo, recibirlo, obedecerlo. Y dice, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros,
que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea que nacer de nuevo es nacer en el Espíritu. Y cuando nosotros nacemos en el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que nosotros le recibamos. Y eso vamos a comprobarlo en la palabra del Señor y lo podemos ver en Hechos 16, 14 y 15. Hechos 16, 14. Vamos a leer para confirmar lo que acabamos de leer. Y dice, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura, de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios mientras nos escuchaba. Está hablando el apóstol Pablo. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia para que ella entendiera la palabra del Señor? Dios. O sea que eso es el nuevo nacimiento. Cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, abre nuestro corazón y empezamos a entender lo que no entendíamos. Y dice el versículo 15, y ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. ¿Qué sucedió en la vida de Lidia? Fue transformada, cambiada, y ese día tuvo un nuevo nacimiento. O sea, es permitirle al Señor de que haga la obra en nosotros. Lo que nosotros no podemos hacer, el Señor lo hace. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que el Espíritu Santo entre en nosotros y seamos transformados y seamos cambiados. Y entonces ese es el nuevo nacimiento. Escuchaba esta historia y la historia dice lo siguiente. Pónganme atención a esta historia. Gloria al Señor. Dice que esto fue en Inglaterra, en un pueblo de Inglaterra. Y a ese pueblo llegó una persona, un noble, una persona importante, muy rica. Llegó al pueblo y empezó en el siglo XVIII. Y empezó a colocar carteles en todo el pueblo. Y los carteles, bueno, esto es como hoy en día, porque el colocar carteles en esa época no era común ni era económico, era costoso. Era como hoy en día el Facebook, el Instagram, ¿no? Cuando dicen, no, es que coloqué el mensaje ahí en el muro. No, este hombre lo estaba colocando en el muro del pueblo. Y entonces, ¿qué decían el aviso, los carteles? Se presentaba fulano de tal, voy a estar en el hotel principal del pueblo, en el segundo piso, en la habitación número 3. Voy a pagar todas las deudas que las personas tengan. Y que esas deudas, las personas lleven documentadas esas deudas. Importante, decía él, que las deudas sean documentadas. Y que me las lleven el día tal. Voy a estar de 8 a 12, mediodía. Y él decía, le voy a pagar sus deudas. Es la única oportunidad. Esto fue real. Es la única oportunidad. Nunca más voy a volver a este pueblo. Es la única oportunidad que se les va a presentar. Y se llegó el día y la gente se aglomeró alrededor del hotel. Y la gente aglomerada, la gente con sus carpetas, con sus cuentas. Y entonces sucedió algo, la gente aglomerada, pero nadie subía. Nadie subía. Y de pronto el borracho del pueblo con su carpeta subió las escaleras y tocó y entró a la habitación y habló con el Señor, con la persona.
Y la persona, este hombre habló con el borracho, le habló, le compartió de Jesucristo, le dijo cambie, acepte a Jesucristo y le predicó la palabra. Y después de que le predicó, le dijo, muéstreme las deudas, muéstreme. El hombre sacó de su carpeta y dijo, bueno, usted debe tanto. Y sacó una bolsa con monedas de oro y se las entregó y dijo, aquí está para que cancele su deuda. Y entonces el hombre se fue ya, bueno, muchas gracias, sí, voy a recibir su consejo, voy a buscar de Dios, de Jesucristo, y se fue a devolver, a bajar. Le digo, no, espere un momentico, usted baja después de las 12. Lo único es que usted baja, espéreme aquí en esta habitación continua, ahí se usted queda hasta las 12 y a las 12 usted baja. Bueno, al poco tiempo subió el jugador del pueblo, el de los juegos, el que estaba enviciado a los juegos, subió y sucedió exactamente lo mismo. Y el hombre le habló y le compartió, y usted tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar su forma de pensar. Y le habló y le compartió, aceptó al Señor y dijo, bueno, ¿cuánto es su deuda? Es tanto. Y le dio sus monedas, le dijo que ha cancelado su deuda, para este dinero para que la cancele. No vaya a ponerse a seguir jugando, ya sabe lo que le hablé. Dijo, sí, claro que sí. A usted le digo lo mismo, me espera hasta que sean las 12 para que baje. Y subió el agricultor del pueblo. Sucedió lo mismo, habló, le compartió, le mostró sus deudas, le dijo tenga su dinero para que pague sus deudas. Y esperaron a quién más subía y nadie más subió. A las 12 a mediodía les dijo, bueno, ya pueden bajar. Él cerró su puerta, se encerró en su habitación y la gente, y entonces bajaron las 3 personas. Y cuando la gente se quedó mirándolos bien y las bolsas, las monedas, tal vez se alcanzaban a ver. Y cuando se dieron cuenta que era cierto, dice que hubo una avalancha, la gente empezó a subir y todos a la vez. Y empezaron a tocar la puerta y a tocar la puerta. Y nadie respondió. La puerta no se volvió a abrir. Ya era tarde. El hombre había colocado unas condiciones. Y había hablado y había colocado estos avisos con anticipación. Pero la puerta se había cerrado y nadie les abrió. El tiempo se cumplió, el tiempo había pasado y ninguno de ellos recibió nada. Y es la palabra del Señor. Esto es una comparación de lo que nos habla la palabra del Señor. De que ha venido ocurriendo a través de los tiempos. No es que vaya a ocurrir, y sí va a ocurrir, pero ya ha venido ocurriendo y el Señor ya ha venido advirtiendo. Cuando el arca de Noé, la gente corría, después de que se cerró la puerta, la gente corría, ábranos, ábranos. Mire que yo soy amigo, yo era el que pasaba por acá todos los días viendo construir el arca. Pero ya no era cuestión de Noé ni de su familia. Fue el Señor quien cerró la puerta. Y de eso me habla la palabra del Señor. Y la palabra del Señor me dice, he aquí el día aceptable del Señor, el día aceptable de salvación es hoy. Porque mañana no sabemos, porque no sabemos qué ocurra, como le dijo el Señor a Nicodemo. El viento sopla, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Nuestras vidas, el tiempo en el cual estamos sobre esta tierra, le pertenece al Señor. El Señor es el que sabe, el Señor es el que conoce en su omnipresencia, en su omnisciencia. El Señor lo conoce todo en la eternidad. Un Dios eterno que tenemos, un Dios poderoso. El Señor lo sabe y lo conoce todo. Así que debemos nosotros estar preparados. Debemos nosotros preocuparnos por conocer del Señor, por preocuparnos por obedecer la palabra, por conocer las promesas de Dios. No es suficiente, debemos preocuparnos, pero no es suficiente conocer la palabra, sino ponerla en práctica. Poner en práctica la palabra del Señor. Alguna vez alguien decía le preguntó
una persona le preguntó a otra, oiga, ¿cuál es la mejor versión de la palabra de Dios? Y a veces nosotros escuchamos y esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál es la mejor versión? ¿Y cuál es la versión más apegada a los libros o a las copias antiguas, ¿no? Fiel copia de la palabra del Señor. Y entonces alguien le preguntó cuál es la mejor versión. Y la otra persona le dijo, la mejor versión es la de mi mamá. La Biblia que mi mamá tiene. Esa es la mejor versión. Y dijo, ¿por qué dice que es la mejor versión? ¿En qué se basa? Y él dijo, no, porque es que mi mamá tiene una Biblia que todo lo que ella lee lo pone en práctica. Y para mí, esa es la mejor versión. Que lo que lean lo pongan en práctica. Que lea la palabra de Dios y la ponga en práctica. Porque podemos conocer mucho de la palabra del Señor. Y podemos tener mucho conocimiento y mucha teoría. Pero si no ponemos en práctica la palabra de Dios, lo que el Señor nos habla, lo que el Señor nos dice, entonces realmente pues no hacemos o no obedecemos a la palabra del Señor como el Señor desea que nosotros lo hagamos. Poner en práctica la palabra del Señor. No es tal vez decir, yo me sé de memoria el Salmo 119 y me lo sé de memoria al derecho y al revés. No, es que me aprenda el Salmo 23, el capítulo 1. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y que ese versículo lo ponga en práctica. Y que ese versículo entienda que para que nada me falte, tengo que dejarme señorear de mi Dios, de mi Dios. Y que el Señor sea el centro de mi vida, sea lo más importante. Y que cuando el Señor sea lo más importante, entonces ahí sí se cumple la promesa de que nada me faltará. No lo contrario, a veces queremos que nada nos falte, pero no nos dejamos señorear de nuestro Dios. No nos sometemos al Señor a obediencia de la palabra de nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, y para terminar, vamos a leer Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Gloria al Señor. Colosenses 2:13. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Al perdonar todos nuestros pecados. Así que vamos a leer este último versículo que está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 38 al 42. Juan 19, 38. Gloria al Señor. Dice, esto ya es para terminar también, pero cómo empezó la vida de Nicodemo en el encuentro con Jesucristo, cuando tuvo el encuentro con Jesucristo y cómo terminó o cómo nos narra la palabra del Señor de qué hizo Nicodemo al final cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Dice, más tarde José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Vamos a mirar el 39. Lo acompañó. ¿Quién lo acompañó? Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Esa palabra, siempre que la Biblia habla de Nicodemo, dice el que fue a buscarlo de noche, el que fue a buscarlo secretamente, el que fue a buscarlo a escondidas. Muy seguramente igual lo que le pasó a José de Arimatea, por temor a los líderes religiosos. Y dice, llevó consigo
unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. ¿De qué me habla esto? De que era un hombre importante, de que Nicodemo era un hombre pudiente, de que esto no lo podía hacer cualquier persona. Era un hombre, o sea, esto confirma lo que leímos en Juan capítulo 3, un hombre pudiente, un hombre importante, principal de la sinagoga. Y dice el 40, en lugar de el 40, de acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especies en largos lienzos de lino. El 41, el lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y el 42, y como era el día de la preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. O sea, era una tumba que nunca la habían usado nunca había sido utilizada, muy costosa. Y por eso la palabra del Señor dice que fue con los ricos en su muerte, porque esta gente pudiente colocó esa tumba para que el Señor reposara su cuerpo durante unas horas. Gloria al Señor. Mientras el Señor iba a resucitar, mientras unas horas, unos días, pero el Señor resucitó. Y esta tumba que para ellos, esta tumba que para ellos fue algo, la tenían preparada para el Señor, pues quedó vacía, pero fue un testimonio vivo, fue un testimonio real de que el Señor murió por nosotros, pero que el Señor resucitó. Gloria a nuestro Dios. Démosle gracias al Señor por su palabra y por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Padre poderoso, te damos gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor. Tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Estamos en esta mañana acá, Señor, para adorarte, para bendecirte, Dios. Tú eres el único digno de alabanza y de adoración, Señor. Estamos aquí para glorificar tu nombre, para que tu nombre sea exaltado. Dios mío, Señor, tu palabra dice que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Y en esta mañana quiero hacer una invitación para las personas que nos acompañan, nos visitan por primera o segunda vez, a tener ese encuentro, a tener ese nuevo nacimiento del cual habla la palabra del Señor. Ese nuevo nacimiento, el cual el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo. Y Nicodemo no entendía, pero cuando su corazón y su entendimiento fue abierto a través del Espíritu Santo, como el Señor lo ha hecho en cada uno de nosotros que le hemos recibido, empezamos a entender los propósitos de Dios en nuestra vida. Y queremos hacerle esta invitación en esta mañana, que acepte a Jesucristo, a que tenga un nuevo nacimiento en su corazón, en su vida, en el espíritu, para que su espíritu sea renovado, para que tu espíritu sea transformado a través del Espíritu Santo de Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Y en esta mañana quiero hacerle esta invitación, y es a que me acompañe en esta oración. La palabra del Señor me dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. He aquí, yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno abre la puerta,
yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Que le abramos la puerta de nuestro corazón al Señor para que el Señor cambie y transforme todo lo que tenga que ser transformado en nuestras vidas. Padre poderoso, así que le invito a hacer esta oración. La voy diciendo, usted la va repitiendo, creyéndole al Señor, creyendo que cada palabra es entregándole su vida al Señor. Y puede decir estas palabras, puede decirle: Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana. Reconozco que te he fallado, que te he ofendido, pero hoy, Señor, te abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y nunca más lo borres de allí. Haz de mí y de toda mi familia las personas que tú quieres que seamos. Amén y amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos, Dios mío, Señor,